Mirando mi reflejo en el café caliente que rebosaba el pocillo blanco, me encontré con la cálida reflexión de mis pensamientos y aprendizajes a lo largo de mi vida. Atendiendo a los mensajes que iban y venían del lugar, comencé a tener pensamientos en voz alta. ¿Cómo soy capaz hoy de estar sentado en uno de los restaurantes más populares de Londres, comunicándome en un idioma que jamás pensé adquirir, el cual además perturbaba mis pensamientos y estancaba mis deseos de estudiar? Es así como hoy puedo relatar la historia de cómo vencí el miedo a un monstruo del cual solía esconderme. Corría el año 2005 en Bogotá, un año extremadamente fugaz, o al menos así lo recuerdo. Un año en el que tuve el honor, o como antes lo creía, la desgracia de tener un primer contacto con una segunda lengua, el inglés. Recuerdo muy bien que me encantaba el recreo, jugar con mis amigos y sobre todo mis clases de educación física y todas aquellas que poseían un espíritu matemático y del lenguaje. Sin embargo, recuerdo el mal sabor que me generaba el hecho de tener inglés después del segundo campanazo del recreo. Nubia era mi profesora de inglés, una mujer alta y pelinegra. Solía estar todos los días de mal humor y este lo representaba a través de sus malas miradas o contestaciones un poco grotescas. Era una pesadilla. Mi filtro emocional no era bueno debido a, en primer lugar, la poca afectividad de la profesora al enseñar y en segundo lugar, las pésimas notas que adquirí durante el año escolar. Fue así entonces como tuve mi horrible primer contacto con una segunda lengua. Recuerdo que así fue durante el paso de los años y de los cursos. Personalmente me caracterizo por ser una persona extrovertida, participativa y muy activa. Sin embargo, recuerdo bien que durante todos los años en mi colegio tuve la etiqueta de ser, en las clases de inglés, un estudiante tímido, miedoso y poco activo. Y no era para menos, ya que en todas esas clases tuve el infortunio de coincidir con pedagogías conductistas, donde el profesor era el único que contenía el conocimiento y era una especie de multiplicador y propagador del aprendizaje. Recuerdo entonces las clases donde aprendíamos la conjugación de los verbos en pasado. Además, el hecho de repetir una y otra vez era una actividad agotadora que me fastidiaba. Mis recuerdos evocan también aquellos viernes donde el Tenses Quiz era una norma general. No era una sorpresa perder el quiz porque después de todo odiaba mis clases de inglés, su aburrida metodología y sus profesores tan conductistas. Al fin y al cabo, esto me condujo a tener un pobre recibimiento del input durante mi año escolar. Cabe resaltar que cada vez que perdía el quiz era castigado por mi madre en la casa, dejando a un lado los videojuegos y la televisión, mientras debía enfocarme en las planas que me ponía el profesor para mejorar, según él, para corregir los errores de mi conducta. Al acabar el colegio, mi deseo era estudiar derecho, la profesión que tanto me apasiona. Durante varios meses indagué diferentes opciones de universidades y no les voy a mentir, mi economía era lo bastante buena como para estudiar fuera del país. De este modo, me enamoré de una universidad llamada Imperial College London, ubicada en Londres. Me dispuse a ver su pensum y las materias que vería durante la carrera. Sin embargo, había un gran problema que acechaba mi entrada a la universidad, el uso del inglés. Otra vez, ese monstruo que creí enterrado en mi infancia volvía a resurgir de la oscuridad. Fue así como tomé la decisión de enfrentar el terror de mi infancia y decidí irme un año a Canadá con la finalidad de aprender el inglés y poder entrar a la universidad de mis sueños. Así entonces emprendí mi rumbo, un poco asustado pero también maravillado de lo que me podía encontrar. Al llegar tuve, sin lugar a dudas, un choque estrepitoso con la cultura y con la lengua. Durante los primeros días no era capaz de entender nada a la gente que estaba a mi alrededor debido a que mi input comprensible era bastante bajo. No entendía en realidad los mensajes que la gente nativa trataba de darme. Puedo decir que me encontraba en el periodo silencioso, pues no era capaz de decir nada, solo era receptor de palabras que no tenían el mayor significado para mí. Por esa razón, el lenguaje facial y corporal eran quienes hablaban por mí. Mis gestos eran capaces de comunicar que no estaba entendiendo nada, a pesar de que asentía con la cabeza todo lo que me comunicaban. Quería traducir todos los mensajes a mi lengua materna. Sin embargo, a la velocidad que hablan los nativos y el desconocimiento total hacían que ese deseo fuera imposible. Duré alrededor de un mes y medio con el problema que significaba no entender ni 5 oraciones seguidas, pero con el paso del tiempo empecé a tener un mejor input por la constante interacción con mis amigos nativos y con los que tenía de todo el mundo. Pasé a la etapa de producción temprana. Mis redes léxicas aumentaron y era capaz de comunicar ideas a partir de holofrases. Ya no era solo input, también output. Producciones cortas y a veces sin sentido, pero ya producida. Realizaba mis primeros actos de habla.
Era un hecho, estaba inmerso en un contexto endolingüe en el que el inglés era el único medio por el cual podía comunicarme asertivamente, así como las repeticiones constantes, la evasión de problemas que surgían de la conversación y la reparación de los mismos fue clave para mejorar mis habilidades lingüísticas en el inglés. Mis clases eran muy lúdicas, interesantes y con profesores que eran totalmente diferentes con respecto a los que me encontré en el colegio. Eran profesores más constructivistas, los cuales nos permitían a mí y a mis compañeros ser más autónomos con respecto a la búsqueda de información y a la interiorización de la misma. Para describir un poco mejor este aspecto, los profesores muchas veces nos pedían investigar por nuestro lado diferentes reglas gramaticales y vocabulario que no entendíamos, por ejemplo. En este orden de ideas, comencé a tener una mayor flexibilidad cerebral gracias a que estos métodos constructivistas me ayudaron a organizar y modificar los esquemas que yacían en mi mente. De igual manera, empecé a generar conexiones neuronales que ayudaban a un mejor entendimiento y comprensión de nuevos aprendizajes del idioma. No obstante, no todos los profesores manejaban una perspectiva constructivista. Otros utilizaban el procesamiento de la información, es decir, los profesores hacían explícitos la información que iba a ser enseñada. Recuerdo, por ejemplo, cuando aprendí la diferencia entre el past perfect y el present perfect. El profesor, me acuerdo muy bien que se llamaba Scott, hizo un gran cuadro en el cual puso diferentes oraciones usando ambos tiempos verbales y luego pasó a explicar él mismo las diferencias y sus usos. También recuerdo cómo nos solía recalcar la importancia de aprender la regla gramatical que subyace de los tiempos verbales y el saber consciente sobre el sistema de la lengua, lo que es conocido como el conocimiento declarativo. Después, proseguía con la explicación de la importancia del conocimiento procedimental, el cual se refiere a lo que sabemos hacer en la lengua meta. De esta manera, Scott nos enseñó que el proceso de aprendizaje radicaba en el paso del conocimiento declarativo al procedimental. Adicionalmente, hubo un hecho que me impactó mucho mientras aprendía el inglés, y es que en algunas ocasiones, gracias a mi lengua materna, era capaz de aprender cosas nuevas en la segunda lengua. Por ejemplo, mucho vocabulario. Y no era para menos, ya que conectaba muchos aspectos de mi lengua materna, el español, con el inglés, muchas veces cayendo en sobregeneralizaciones. Sin embargo, debido a esas sobregeneralizaciones, fui capaz de apropiar muchas de las reglas del inglés de manera independiente. Estaba en la etapa de emergencia del discurso. Mis ideas eran expresadas de manera un poco más clara gracias al uso de patrones de la lengua, y aseguro que mis actos de habla eran más complejos. Además, podía leer textos cortos entendiendo gran parte de ellos, lo que me mostraba claramente que la dependencia de mi L1 estaba disminuyendo. Es así como mis clases procedían y mi conocimiento por la segunda lengua se fue incrementando rápida y eficazmente. Cada vez más era capaz de comprender y comunicarme en inglés sin la necesidad de pensar en mi lengua materna. Estaba logrando una independencia de mi lengua materna. A partir de esto, puedo afirmar que llegué a la etapa de fluidez intermedia. Ya podía leer y escribir textos con sentido y expresar cada vez más mis ideas de manera oral cada vez más claras. El output aumentó casi un 80% y la entonación y las palabras de la lengua inglesa me salían de manera más natural. Pasó el tiempo, rondaba los 11 meses en Canadá y me quedaba un último desafío. De hecho, es la prueba contundente de mi aprendizaje del inglés. Era un discurso que tenía que recitar, un discurso sobre el medio ambiente. Proseguí a escribir lo que iba a exponer ese día. Mientras redactaba, me di cuenta que era capaz de corregir muchos de los errores gramaticales y de redacción que escribía. Era consciente de que mi mente actuaba como un corrector de las producciones iniciadas por mi sistema adquirido, en este caso el inglés. De esta manera, pude inferir que, como Krashen muy bien lo exponía en la hipótesis, mi mente era un monitor que ahora era capaz de corregir mis propios errores. Llegó el día de la exposición del discurso, y la verdad fui uno de los mejores. Obtuve mi diploma, pero más importante, adquirí el inglés completamente, y con ello podía tener lo que deseaba: mi entrada a la universidad de mis sueños. Con esta exposición me di cuenta que había logrado una fluidez avanzada y había vivido la exposición de la L2. El uso del inglés se convirtió de alguna manera en automático y ya no dependía absolutamente de mi lengua materna. Tiempo después, en efecto, me presenté a la Universidad Imperial College en Londres, y logré pasar exitosamente. Hoy mis memorias reviven todas esas experiencias y vivencias que me permiten estar acá en uno de los mejores cafés más prestigiosos de Londres, con el título de Derecho y con un aprendizaje para toda la vida. Y es que yo veía el inglés como un monstruo que me aterraba, pero cuando me di el gusto de tener un contacto más cercano, supe que se escondía un aspecto mucho más maravilloso con el que podía vivir y rehacer completamente mi vida.